una cosa que pasó este 29 de marzo, en la madrugada, y es que vimos el paso, ya sabes de qué hablo, vimos el paso por el cielo de Cataluña y las Islas Baleares de un extraño objeto que se estuvo hablando si podía ser un misil, si podía ser... Bueno, se lió bastante. Vamos a empezar. Resulta que el pasado 29 de marzo, a la 1 de la madrugada, se pudo ver y grabar con varias cámaras de diferentes sitios el paso de un objeto extraño sobre el cielo de Cataluña que recorrió los cielos envuelto en una bola de fuego desde el norte, terminando sobre las Islas Baleares. Hasta aquí todo podría ser relativamente normal, podría ser la típica reentrada atmosférica de un satélite, un meteoro, etc. Si no fuera porque ese extraño objeto no se desintegró como casi todo lo que atraviesa nuestra atmósfera. Y esto nos llevó a una pequeña situación de crisis al pensar que se podría tratar de un misil balístico francés, porque la velocidad del objeto avistado en el cielo coincidía con este tipo de misiles, que ha estado Francia practicando con ellos, como luego os voy a contar. Y de hecho así lo publicaron distintos medios de comunicación, y aquí fue cuando se saltó la noticia, la gente se puso nerviosa, etc. Y esto, efectivamente, es que si fuera un misil francés habría sido muy grave, ya que supondría una penetración de nuestro espacio aéreo por parte de un arma extranjera, además, obviamente, de representar un riesgo para la población. Y, como os decía antes, no sería la primera vez que un misil balístico francés cruza el cielo de nuestro país, porque, concretamente, el pasado 18 de noviembre de 2023, es decir, hace unos poquitos meses, una prueba del nuevo misil balístico francés M51 se desvió de su trayectoria nominal y pasó por encima del cielo de Guipúzcoa, en el País Vasco, y acabó impactando en el Océano Atlántico. La diferencia con aquella prueba es que en aquella ocasión, como en todas las anteriores, las autoridades francesas habían notificado previamente que se iba a hacer una prueba, y el misil al final acabó cayendo a cientos de kilómetros de la costa del País Vasco, por lo que pues, al final no representó ningún peligro para la población. Pero no ha sido el caso de este objeto que se vio el sábado. Así que, como digo, se encendieron todas las alarmas, porque pues, la gente pensó, ¿qué está pasando? Que no somos capaces de detectar una violación de nuestro espacio aéreo. ¿Era realmente un misil? ¿Era un ovni? ¿Qué había sido exactamente? Bueno, pues fue el diario El Mundo, uno de los primeros medios de comunicación en dar la voz de alarma a través de un tuit que decía lo siguiente: un bólido artificial, posiblemente un misil, sobrevuela el este de la península y cae en el mar al sur de la Comunidad Valenciana. Y como vais a ver ahora, no acertaron ni una en el tuit, ¿vale? De hecho, es que ni siquiera sabemos si realmente llegó a impactar con el agua, pero en tal caso lo habría hecho frente a las costas de Mallorca y Menorca, no en Valencia. El caso es que las reacciones a esta noticia no se hicieron esperar. Y quiero destacar un tuit de Raúl Torres, CEO de PLD Space, porque acabó dando una de las claves para descartar que ese objeto que atravesó el cielo sin aviso fuera realmente un misil. Raúl citó al diario El Mundo, al tuit este que había hecho el diario El Mundo, y dijo lo siguiente: ni de coña es un misil balístico. Como mucho se debe a un objeto orbital tipo satélite que ha reentrado en ese punto. Por otro lado, nadie en su sano juicio lanzaría un ICBM por encima de Europa. Un ICBM es un misil balístico intercontinental por sus siglas en inglés. Y luego añadía también en otro tuit que el lanzamiento de los misiles balísticos franceses, que es lo más probable, puesto que se ha visto desde España, tienen una trayectoria retrógrada, nada que ver con la trayectoria intuida en los vídeos que se habían publicado en las redes sociales de esta reentrada de este objeto extraño. Y es que aquí estaba la clave, porque efectivamente, como decía Raúl en el tuit, el objeto seguía una trayectoria que no coincidía con la empleada por el ejército francés en ese tipo de pruebas, ya que ellos suelen lanzar hacia el Océano Atlántico, es decir, en contra de la rotación de la Tierra, o órbita retrógrada, como decía Raúl. Así que la hipótesis del misil empezaba a perder fuerza. Y aquí es donde todo se pone un poco raro, porque de repente nos encontramos con un tuit de la cuenta oficial de la Luftwaffe, el ejército aéreo alemán, diciendo que, según sus datos, ese objeto habría sido la reentrada atmosférica de un satélite Starlink. Y claro, si lo dice el ejército del aire alemán, pues tendrán razón, ¿no? Bueno, pues no, claro. Pues resulta que no. Yo estuve mirando si había algún satélite pasando por esa zona en ese momento, y la verdad es que yo personalmente no vi nada de nada. Y como hemos sabido posteriormente, el día anterior y posterior a ese avistamiento, reingresaron reingresaron satélites Starlink, ¿vale? Uno el día anterior y otro el día siguiente. Pero justo el sábado 29 no lo hizo ninguno. Además, ninguno
de los satélites Starlink que se encontraban a menos de 300 kilómetros de altura el 29 de marzo tenía una trayectoria similar a la que se ha visto desde Cataluña. Así que descartamos la hipótesis de la Luftwaffe de que era un satélite Starlink. Y además, los satélites Starlink se desintegran cuando caen en la atmósfera. Como ya he dicho, casi todo lo que renta en la atmósfera se suele desintegrar en pequeños fragmentos que se pueden ver visualmente. Y el caso es que no había pasado eso. Vale, entonces, descartado que sea un misil y descartado también que sea un satélite de Starlink, un satélite humano, que por cierto también se decía que podía ser un satélite soviético en una órbita Molniya, porque la trayectoria coincidía y podía coincidir, pero bueno, ya te digo, no había ningún satélite pasando por esa zona a esa poca altitud. Entonces, ¿qué era? Bueno, pues gracias a los análisis extraídos por expertos como Jonathan McDowell, que es un reputadísimo astrónomo estadounidense, ya podemos concluir que la causa más probable haya sido un fenómeno natural, es decir, un meteoro, la típica estrella fugaz, vamos. Bueno, la típica no, porque claro, como hemos dicho, esta roca espacial no se desintegró en la atmósfera, que es lo que suele ocurrir con todos los meteoros que suelen atravesar la atmósfera. Y eso es porque se trata de un fenómeno muy raro que ocurre de vez en cuando. Resulta que de vez en cuando un asteroide cae en el pozo gravitatorio de nuestro planeta y entra en la atmósfera, pero justamente llevaba una velocidad inusualmente baja, de entre 12 y 15 kilómetros por segundo, se ha calculado. Y además podría haber entrado en la atmósfera con un ángulo muy bajo, es decir, que casi rozó la atmósfera. De hecho, por eso decimos que a lo mejor ni siquiera llegó a convertirse en meteorito, es decir, que no llegó a impactar con la Tierra o, en este caso, el agua. Así que, pues eso, queda confirmado más o menos, es la hipótesis ahora mismo que coge más fuerza, que lo que sucedió en los cielos de España, de Cataluña y de Baleares ha sido un meteoro con una velocidad inusualmente baja. Así que misterio resuelto. Y una pregunta, ¿se había pronunciado al respecto SpaceX con respecto a lo del Starlink? Nada. Ni SpaceX ni tampoco Francia había desmentido nada. O sea, es como que no había información de nada. Y por eso la gente empezó a especular de qué pasa. O sea, si estamos diciendo, si medios de comunicación españoles están diciendo que podría haber sido un misil francés, tal, ¿cómo no ha llegado eso a oídos de Francia y han sacado un comunicado diciendo, oye, mira, que nosotros no hemos ido, que no hemos hecho ninguna prueba? Nadie dijo nada. SpaceX tampoco dijo nada. Y entonces, bueno, se fueron descartando hipótesis hasta que al final, pues los astrónomos se han puesto a calcular lo que podían, extraer datos de todo lo que se tenía y han determinado que lo más probable es que haya sido un meteoro con una velocidad muy baja que le ha hecho no desintegrarse en la atmósfera. Joder, pues me parece un poco raro que no haya algún tipo de medio de comunicación o sea, no medio de comunicación, quiero decir, de prensa, sino una forma de que los gobiernos se comuniquen entre España y Francia, que encima es que somos vecinos, de decir, oye, ¿nos habéis tirado un misilazo? ¿Sabes? Sí. O sea, me parece de locos. ¿Sí? Sí. Total, sí. A ver, también te digo que pasó a la 1 de la mañana esto, y entonces, claro, la mayoría de la gente, de hecho el diario El Mundo ya publicó la noticia el mismo domingo por la mañana, y bueno, como que todos a lo mejor se habían enfriado un poco, no sé. Pero bueno, el caso es que quería aprovechar esta entrada de un meteoro en la atmósfera para repasar la diferencia entre asteroide, meteoroide, meteoro y meteorito, porque si la gente se lo está preguntando, no son sinónimos, ¿vale? Y me parece una buena ocasión, porque son definiciones muy sencillas, y así a la gente le puede quedar pues eso, grabado en la mente. A ver, los asteroides son rocas espaciales grandes que se encuentran en órbita solar. Pueden medir incluso kilómetros y miles de kilómetros. Eso más o menos todo el mundo ya lo sabe, lo que es un asteroide. Los meteoroides son objetos que pueden ser, o sea, son más pequeños. Pueden ser granos de polvo o incluso pues pequeños asteroides. Es decir, son cuerpos pequeños, como el amigo que nos visitó este sábado. Y entonces, cuando una de estas rocas, ya sea un asteroide o algo más pequeño como un meteoroide, es atraído por la gravedad de la Tierra y entra en la atmósfera, entonces es cuando empieza a quemarse y se le conoce como meteoro, que es lo que comúnmente llamamos estrella fugaz. Es decir, lo que vimos fue una estrella fugaz, que efectivamente, como ya todos sabéis, no es ninguna estrella. Y los meteoritos son los remanentes de estos meteoros que consiguen sobrevivir a la rentada atmosférica, es decir, normalmente el núcleo suele sobrevivir, se queman las partes externas y se hacen pedazos, pero el núcleo, si sobrevive y cae a la Tierra o al mar, eso se le llama meteorito.
Ya está, Vale. esta es la definición. De hecho, hablando de meteoritos, tenemos un amigo común que se llama Ángel, del Diario del Astrónomo, que él es coleccionista de meteoritos. De hecho, me parece que también tiene una tienda donde los vende sin ánimo de lucro. Y que algún día lo vamos a traer al podcast para que nos hable de meteoritos, porque yo sé un poquito también de meteoritos, que estuve dando unos cursos. Y es muy interesante. Y yo creo que un día... Además, él los tiene físicamente en casa. O sea, tiene un montón de tipos y tal. Y nos puede explicar de dónde viene cada uno. Y son cosas muy interesantes. Y un día lo traeremos. Qué guay, sí, ya ves. Ostras, pues no sabía toda esa diferencia de las definiciones, ¿eh? Simplemente depende de dónde está la roca, básicamente. Si es grande se le llama Claro. asteroide. Si es más pequeño se le llama meteoroide. Entonces, si entra en la atmósfera se llama meteoro. Y si cae en la Tierra se le llama meteorito.